El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial Ciudad de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan, El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del Financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. Caos en la Ciudad de México, el CENTE va por más. Próxima la presentación de iniciativa de reforma sendaria. México ante la volatilidad mundial. Mexicanas se manifiestan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La OTAN confirma uso de armas químicas en Siria. China llegará a la Luna este año. ¡Prensa, prensa, prensa! ¡Si tienes dignidad! ¡Los maestros te pedimos que digas la verdad! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Maestros de la CENTE nuevamente salieron a las calles provocando caos en la ciudad. Alrededor de 10,000 profesores caminaron por las principales avenidas de la ciudad, lanzando consignas contra la reforma educativa. Los maestros se desplazaron desde el Zócalo capitalino hasta Los Pinos y se cumple otro día sin acuerdos. ¡Si Zapata viviera! Con consignas, pancartas y hasta próceres de la patria, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron en el Palacio de Bellas Artes para dirigirse a la residencia oficial de Los Pinos. El motivo, ser escuchados por el Ejecutivo para detener la ley de servicio profesional docente contemplado en la reforma educativa. Organizados y coordinados, los maestros tomaron paseo de la reforma durante más de 5 horas. Durante su recorrido, otros contingentes se unieron como los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los docentes y miembros del ESME,
se dividieron en dos contingentes demostrando el grado de coordinación que caracteriza sus manifestaciones, bloqueando una de las principales arterias de la ciudad. En tanto, estaciones del metro permanecieron cerrados, ocasionando retrasos y molestia entre los usuarios. Los maestros se instalaron durante 90 minutos entre el Auditorio Nacional y el Museo de Antropología e Historia, mientras esperaba a una comisión que fue recibida en Los Pinos. Al no llegar a un acuerdo con los representantes del Ejecutivo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abandonó la residencia para dirigirse al Monumento a la Revolución, señalando que las marchas y protestas continuarán. Con información de Mariana Hernández para El Financiero Noticias. Y en estos momentos, integrantes de la CENTE se reúnen ya con legisladores para intentar llegar a un posible acuerdo. Nos enlazamos en este momento con mi compañera Mariana Hernández, quien ha seguido paso a paso el desarrollo de la marcha de los profesores. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así como lo has comentado, nos encontramos ubicados ya en la calle 20 de noviembre, donde pues integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas pues llevan a cabo un meeting. Los integrantes pues buscarán unirse al plantón de los maestros en la plancha del Zócalo para pues protestar en contra de las reformas que ha implementado el gobierno. Lucero, déjame comentarte que la marcha salió a través del Monumento a la Revolución y a través de Juárez y Eje Central, pues muchos negocios cerraron y protegieron sus puertas por cualquier circunstancia que ellos pudieran encontrar. También te comento que durante el meeting, pues ya integrantes del ESME han anunciado el apoyo total a los maestros y aseguran y declararon ya a la guerra al gobierno, ya que no van a permitir pues más injusticias para el país. También, Lucero, te comento que hace aproximadamente 10 minutos, pues integrantes ya de la CENTE han comenzado la llegada aquí a 20 de noviembre. Lucero, no sé si tengas alguna pregunta. Mariana, bueno, pues vemos que siguen las afectaciones tanto para negocios, para cientos de empleos, afectaciones para automovilistas. Hablamos de que se trata de más de 10,000 profesores que hasta el día de hoy siguen con su plan, ¿no?, de seguir con estas movilizaciones en caso de que las autoridades sigan dando largas a su petición de modificar a la reforma educativa. Mariana. Así es, lo comentas muy bien. También déjame mencionarte que no nada más integrantes de la CENTE se encuentran apoyando a los MES, sino también sindicatos como el del SUNAM, y el Sindicato de Transportes del DF, pues también ya se han sumado a estas protestas, a este meeting que está realizando en este momento el ESME en la calle 20 de noviembre. Pues Lucero, nosotros seguimos aquí al pendiente por cualquier información. Mariana, muchas gracias por el reporte. Estamos en contacto más adelante en caso de ser necesario. Y bueno, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dice que cuando se agoten las vías de diálogo con los maestros de la CENTE, se usará la fuerza pública. Mientras tanto, la Policía Federal y Capitalina reforzaron la seguridad interna y también de los alrededores del Palacio Legislativo, esto para garantizar la realización del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En este mismo entorno, el presidente Enrique Peña Nieto canceló su gira a Turquía debido a su agenda de trabajo interno. Al mediodía, Peña Nieto reiteró además que la reforma educativa es prioritaria. Escucha. La reforma educativa que se logró en primer lugar en la Constitución y que ahora estamos en el tránsito precisamente de materializar las reformas o las modificaciones o leyes secundarias que precisamente consagren lo que la Constitución ahora prevé en materia educativa. Y déjenme decirles que en este esfuerzo no vamos a cejar, no vamos a claudicar. Vamos firmes y decididos a que se materialicen las reformas educativas que aseguren educación de calidad para todos los mexicanos, para la niñez y la juventud de nuestro país. Bueno, durante el festejo del Día del Adulto Mayor, el Ejecutivo Federal anunció que en los próximos días presentará la iniciativa de reforma hacendaria que permitiría a futuro la creación de un sistema de seguridad social universal. Y mire, el día de hoy, dentro de la información especial y previa también al informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, mi compañero Armando Hernández nos hace un recuento de los primeros meses en materia política. A 9 meses de haber asumido la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto llega a su primer informe de gobierno con pendientes en materia política. Algunos analistas ven en este periodo de gobierno de claroscuros en esta materia.
Para mí el negro está fundamentalmente en la agenda de transparencia y rendición de cuentas. No ha habido un cambio ahí, lo que es más, ha habido un abandono de esa agenda, bien por sentarse a la mesa las tres fuerzas políticas y pues muy deficiente en materia de Estado de Derecho. Pero los especialistas también reconocen avances, como la reforma en telecomunicaciones, la educativa o el capital político que le ha dejado el Pacto por México. Sin duda, un esfuerzo inédito y que ciertamente se ha traducido en un importante número de reformas. Dicen los expertos que el Pacto por México ha dejado frutos para Peña Nieto en ciertas áreas, aunque señalan que otros compromisos se han quedado solo en el papel. En términos políticos, sin duda, la nota más importante es el pacto y la habilidad para haberlo mantenido. Al inicio le salió muy bien la convocatoria política, sobre todo en lo que se llama la política legislativa o la política institucional y el equilibrio entre los tres partidos políticos, entre el PRI, el PAN y el PRD, fue todo un éxito. Con este pacto, Peña buscaría la aprobación de reformas que no habían transitado por la falta de acuerdos. Es un primer año positivo en términos de que sentó las bases de la interlocución con el PAN y con el PRD, creo que es un gran logro. Creo que también dieron los primeros pasos para las reformas que se necesitan. A 9 meses de este acuerdo, se han aprobado las reformas constitucionales en materia de educación parcialmente y de telecomunicaciones. Para los expertos en el terreno político, Peña ha estado bien en cuanto al diálogo con las fuerzas políticas y el Congreso. Incluso pasó sin contratiempos el proceso electoral de julio. Es así como llegará a su primer informe de gobierno. Nos va a vender, nos va a intentar vender en el discurso un mejor futuro, pero tenemos una realidad pues muy cerca y ahí están los indicadores económicos de desempleo, de salarios, de crecimiento económico, de inversión, pues que no son para presumir. Los expertos afirman que ahora el principal reto en el campo político de Enrique Peña Nieto será el cómo enfrentará la situación de las movilizaciones magisteriales. Para el Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido. Bueno, esta tarde saludo con mucho gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para hablar precisamente de este tema. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Bueno, ¿cómo has visto la madurez política de nuestro país a raíz de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto desde el 1 de diciembre pasado? Bueno, tenemos dos partes. La primera, que es muy positiva, que ha habido un entendimiento entre los tres principales partidos, que ha dado lugar al Pacto por México y ha dado lugar a que se aprueben reformas muy trascendentes, muy trascendentes. Falta la implementación, falta su maduración y eso va a llevar muchos años, pero el inicio me parece que es bueno. Por otra parte, vemos la política clientelista de las calles, de la violación de la ley, de la presión y de la extorsión, cuya máxima exponencia es el tema de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y otros temas que están en el ambiente político. Entonces tenemos dos caras de la misma moneda. Una, la de la negociación, otra, la del México profundo. Bueno, muchos analistas han considerado que a raíz de que inició la administración Peña Nieto siempre empezó a hacer las cosas con una actitud positiva y también muy abierto a la negociación. Ahorita con lo de los integrantes del CENTE, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el gobierno ha sido bastante cauteloso, incluso al extremo de no cumplir con su obligación constitucional de generar y respetar el libre tránsito de los ciudadanos, particularmente el gobierno del DF, que ha sido totalmente omiso. Pero en el caso de Peña Nieto me parece que ha sido cauteloso, ha sido cuidadoso, ha sido políticamente correcto al extremo. Recordemos la forma como presentó su iniciativa de reforma petrolera, tratando de darle un guiño a la izquierda al usar la figura del general Lázaro Cárdenas. Son muy, muy cuidadosos. Creo que esto ha resultado hasta ahora en su estrategia de aprobar reformas que México necesita. ¿Qué consideras que le hace falta a la política de nuestro país? Cumplir la ley. El gran agravio de México desde el siglo XIX es ser un país de leyes. No lo logramos porque siempre pensamos que la ley se puede negociar. El jefe de gobierno del DF dice que hay que ser prudentes en lugar de ser legales. Y esa es una de las mayores trampas históricas de México. Pensar que siempre se justifica por una u otra razón violar la ley. Por cubrirle las espaldas a un amigo, por no generar violencia con los maestros, por
una u otra razón. El problema fundamental de la democracia mexicana es que está construida sobre un piso de derecho gelatinoso y fracturado. Desde hace bastantes meses atrás se ha hablado mucho del tema de la transparencia, pero en este momento involucra bastante a los partidos políticos. ¿Qué me dices de eso? Bueno, es una asignatura pendiente, es indigno que los partidos políticos, que son los que vigilan al gobierno, vigilan a los otros poderes, no hayan sido capaces hasta hace poco de transparentarse. Afortunadamente, la semana pasada el Congreso mexicano aprobó una ley de transparencia que por primera vez vuelve sujetos de transparencia a los sindicatos, a los partidos políticos. Es una buena noticia. Todavía falta mucho tiempo para que esto cuaje, para que esto se vuelva una realidad, pero es un principio bueno. ¿Cómo prevés el futuro del Pacto por México? Va a acabar a fines de este año y eso no es malo. Es como los buenos matrimonios, a veces acaban y eso es bueno a veces. ¿Crees que sea funcional? Yo creo que ha sido funcional. Yo creo que sería antinatura pensar que el pacto puede durar años. No, no puede durar años. El pacto va a concluir en octubre o noviembre. Ya no tendrá utilidad para sus actores, ni para el gobierno, ni para el PAN, ni para el PRD, pero si se logra concluir el ciclo reformista con una reforma energética, una hacendaria, la reforma financiera y una política electoral, creo que el servicio que le habrán dado a México mediante ese formato habrá sido maravilloso. Así que nadie debe temer el divorcio, que seguramente ocurrirá hacia fines de año. Luis Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Continuamos con más información. Bueno, Wall Street se recuperó este miércoles gracias a un repunte de las acciones energéticas, esto ante mayores precios del petróleo, mientras Estados Unidos y sus aliados se acercan a una acción militar contra Siria. Las acciones ligadas a la energía pues subieron 1.8% y durante la sesión el petróleo alcanzó su nivel más alto desde mayo del año 2011. Con esto nos vamos a las bolsas de América y el mundo. México ante la volatilidad mundial y Mexicana se manifiesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Agustín Carstens aseguró que el impacto en México de la volatilidad de las últimas semanas en los mercados financieros internacionales ha sido relativamente menor debido a la buena salud financiera de todo el país. Por su parte, el presidente del Grupo Financiero Banorte, le habló de Guillermo Ortiz Martínez, destaca que las reformas estructurales en México pudieran llevar a un incremento por arriba de 5%. Mientras tanto, trabajadores de Mexicana de Aviación se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recordar que el día de hoy se cumplen 3 años de la salida de la aerolínea del mercado. Durante este tiempo, Mexicana ha agotado casi 3 periodos de concurso mercantil cuando, la ley contempla solo uno. Por lo menos 30 grupos de inversionistas han mostrado su interés en capitalizar a esta compañía, pero sin poder, por supuesto, mostrar solvencia financiera. La salida precisamente de Mexicana del mercado deja grandes pérdidas económicas para el sector turístico, esto según Jorge Hernández Delgado, actual presidente de la Confederación Nacional Turística. Se han perdido ingresos por alrededor de 7,000 millones de pesos
el tema de la salida. O sea, si Mexicanas estuviera, bueno, pues esa cantidad no se hubiera perdido. Hernández Delgado asegura además que las afectaciones también se han extendido hacia otros sectores económicos. Sí, fue un gran impacto al turismo y obviamente a la aviación, porque Mexicana representaba a turismo nacional el 40%. Ellos tenían el 40% del mercado, el número de asientos eran 20,000 asientos. Entonces, de la noche a la mañana quedarnos sin esa participación, evidentemente que le pegó a la aviación y le pegó al turismo y a otras actividades económicas. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Según la Junta Americana Automotriz de Toyota, la empresa necesita agregar capacidad de producción y vender más tipos de automóviles para aumentar su cuota de mercado en Brasil y México, las dos más grandes economías de América Latina. Peugeot aprovechará la fortaleza de su socia General Motors en Sudamérica para reducir su dependencia de Europa. La firma se enfocará en sus ventas en China. El gobierno de Estados Unidos esperaría hasta marzo del próximo año para iniciar el juicio sobre su demanda que busca bloquear la fusión de US Airways y American Airlines, mientras las aerolíneas desearían empezarlo el próximo noviembre. Lexmark International anunció un acuerdo para adquirir Saperion, un desarrollador y proveedor líder de gestión de contenidos empresariales, por $72 millones. Directivos de América Móvil analizan la oferta que lanzarán sobre la operadora holandesa KPN. Ambas partes tendrán encuentros para resolver dudas sobre la posible operación. Cemex y la cementera suiza Holcim anunciaron un acuerdo para intercambiar activos europeos a fin de lograr sinergias y mejorar sus ganancias. Estas transacciones impulsarían la ganancia operativa de Cemex en hasta $30 millones y de Holcim en 26 millones. Y en este momento nos enlazamos hasta nuestra redacción con Víctor Piz, quien nos adelanta parte de lo que pudieran encontrar el día de mañana en nuestra edición impresa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. El deterioro en las expectativas de crecimiento económico no se limita a 2013. Los principales grupos de análisis ya revisan las cifras de 2014. El problema es que México está muy lejos de crecer 4% o más, que es lo que requiere para generar más empleos y que estos sean de calidad. Lucero, es el tema que tratamos mañana en la edición del Financiero. Vuelvo contigo. Víctor, muchas gracias. Te leemos el día de mañana en el impreso. Nos vamos a un corte y regresamos con más noticias. Al regresar, la OTAN confirma uso de armas químicas en Siria y China llegará a la Luna este año. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Los restos de los 13 cuerpos de las víctimas por el caso Heven serán trasladados del Centro Médico Forense al CEMEFO capitalino. Autoridades de la PGR aseguran que ya se oficializó la entrega del caso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En información internacional, le cuento que Naciones Unidas reconoció que algún tipo de sustancia fue utilizada en el ataque del 21 de agosto pasado en Siria, pero advirtió que cualquier acción militar debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad. Por otra parte, la OTAN señala a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad como presuntas responsables del uso de armas químicas en ese país. En China, el gobierno prepara el lanzamiento a la Luna de su primer módulo no tripulado a finales de este año. Portará un vehículo que llevará una sonda móvil controlada por un radiotransmisión de imágenes y también cavará en la superficie lunar para recoger muestras. Y en Estados Unidos, este miércoles se conmemora el 50 aniversario de la marcha sobre Washington. El presidente Barack Obama pronunció un discurso en el mismo lugar donde hace medio siglo Martin Luther King lanzó su histórico I Have a Dream. Bueno, según la revista del Instituto Nacional de Consumidores de Francia, los cigarros electrónicos pudieran ser peligrosos. Miren, en un estudio encontraron errores de etiquetado respecto a las dosis, sustancias potencialmente cancerígenas y también la ausencia de un sistema de seguridad para menores de edad. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde.